Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy toca la reseña del capítulo 1023 del manga de One Piece. Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte mientras ves el video. Sin más, arranquemos. En esta ocasión el capítulo lleva por nombre Como dos gotas de agua y continúa un poco después de donde se quedó el anterior. Zoro y Sanji están de pie frente a King y Queen, quienes están tumbados en el suelo cubiertos por una nube de polvo. Desde la distancia, Chopper se sorprende al ver el efecto de la medicina de los Mink. Por otra parte, los subordinados de los piratas bestia también están sorprendidos, pero por otros motivos, pues ver caer a las calamidades fue impactante. Saliendo rápidamente de la sorpresa, uno de los piratas bestia apunta con su arma a Zoro, pero justo antes de que pueda disparar, Kawamatsu lo derrota. Por su parte, Hyogoro le pide al resto de samuráis que no dejen que nadie interfiera en la batalla de Sanji y Zoro. Y en otro lugar del campo de batalla, Marco observa a King y Queen mientras se levantan y recuerda unas palabras que le dijo Shirohige. En ese entonces su capitán le dijo que hace mucho tiempo, antes incluso de que existiera Mary Joyce, había una tierra de dioses en lo alto del Red Line. Mientras Marco está sumergido en sus pensamientos, varios de los subordinados de los piratas bestia empiezan a dispararle. Sin embargo, Isou llega justo a tiempo y se lanza hacia el Fénix para evitar que las balas impacten contra él, para acto seguido derribar a los subordinados de Kaido, mientras se marcha con Marco en los brazos. Por supuesto, echándole la bronca por no estar atento. En lo que esto transcurría, King y Queen ya están listos para el combate otra vez, pero antes del combate el Dinoglobo se da el lujo de hacer un pequeño rap. En este rap básicamente dice que el ataque no sirvió de nada y que ellos son los mejores en el ejército de Kaido, y para cerrar su magnífica actuación les dispara una ráfaga de rayo láser a Sanji y Zoro, cosa que ambos esquivan sin dificultad. Mientras están en ello, Zoro se percata de que Sanji está actuando raro. Digo, más de lo normal. La cuestión es que Sanji le dice que después de usar el Rain Suit por segunda vez, ha comenzado a sentirse raro. Por su parte, Zoro parece no estar del todo convencido y se burla preguntándole si ese sentimiento raro es con sus cejas. Sanji se molesta y replica que se refiere a su cuerpo. Mientras hablan, King se lanza por la espalda de Sanji, pero nuestro espadachín peliverde lo intercepta, sin olvidar echarle en cara al rubio que le debe una. Queen aprovecha este momento e intenta atacar a Zoro con una nueva técnica con la que convierte la garra de su coleta en una garra llameante. Sin embargo, Sanji se interpone y desvía la garra de Queen con una patada llena de llamas, así poniendo las cuentas al parejo con el espadachín. Al ser detenido por Sanji, Queen intenta provocar al cocinero preguntándole si él y sus hermanos son cyborgs. Y aunque lo pregunta, Queen parece convencido del caso y supone que esa pierna de fuego es una mejora que le dio el Germa. Sanji por supuesto que no tarda en replicar, pues la mente de Queen está imaginando demasiadas tonterías y le dice que él solo es un humano normal. La calamidad claro que no le cree. No es posible que un humano normal pueda prenderse en fuego él mismo y controlarlo. Remata diciéndole, lleno de ridículo, que no es como si fuera un Lunarian. Por su parte, el cocinero dice que es posible porque sus pasiones arden más fuerte que cualquier flama, para acto seguido atacar con un torbellino de patadas a Queen, quien bloquea con el brazo imbuido en haki. El Dinoglobo termina diciendo que da lo mismo lo que Sanji sea, ya que se está enfrentando a un cyborg que ni el mismo Vegapunk pudo crear. En ese momento, y solo por un instante, King presta atención a las palabras de Queen. En ese instante, al mencionar a la raza Lunarian, momento que Zoro aprovecha para presionar a King y lo ataca mientras le advierte que no se distraiga mientras pelean.
De repente en el filo de la espada de King aparecen unas hendiduras con las que consigue atrapar dos de las espadas de Zoro. Con un rápido juego de manos, la momia negra, King, logra arrebatarle las espadas y lanzarlas lejos de Zoro. King aprovecha ese instante de confusión para lanzarle un puñetazo a Zoro en la cara. Por un momento parece que el golpe ha impactado de lleno en el rostro del peliverde, pero este ha conseguido mover la cabeza a tiempo y ha frenado el puñetazo con la espada que sujeta con la boca. El espadachín por un momento se sorprende por la forma de pelear de King, pero rápidamente cae en cuenta que en realidad él nunca dijo que era un espadachín. Fue el mismo Zoro quien lo asumió, pero nuestro espadachín rápidamente retoma sus katanas y le dice que haga lo que quiera. Después de todo, él hará lo que sea necesario para ganar, incluso si tiene que morderle la garganta, no lo dudará un instante. Desde la distancia, Hyogoro y el Kappa están viendo el combate de Zoro y King. Kawamatsu dice que Zoro es un espadachín formidable, y aunque no estaba de acuerdo en que Hiyori se diera a Enma, al joven tampoco tuvo la voluntad para impedirlo. Hyogoro dice que lo entiende, ya que le recuerda mucho al difunto señor de Ringo en sus días de juventud. Incluso su estilo de lucha es parecido. También dicen que el hecho de que Zoro haya devuelto a Susui la espada del legendario samurái Ryoma a Wano Kuni debe ser cosa del destino. Al tiempo que King y Zoro siguen intercambiando ataques, vemos una imagen de Ryoma en la que se aprecia que su ojo izquierdo también está dañado como el de Zoro. Dejando esa duda en el aire, tenemos un cambio de escenario y vamos directo a la segunda planta, en donde podemos ver la pelea entre Jack e Ino, que se va intensificando al grado de que Jack tiene que usar su forma híbrida, que por cierto es muy rara si me permites decirlo. Bueno, como te decía, Jack en su forma híbrida se abalanza en contra de Ino, pero nuestro Min ya lo tiene bien medido. Antes de que la calamidad pueda reaccionar, es tomado de la trompa y arrojado fuera de la sala. Casualmente cae en el patio donde se encuentra Asura inconsciente. Ino Arashi recuerda la tortura que Jack le hizo pasar en Zou y todo el daño que recibió su gente. Sin embargo, lo considera un costo que debía pagar por el bien de la batalla final y la inminente llegada del amanecer. Mientras Ino habla, se transforma en su forma Sulong debido a un agujero en el tejado que permite que se pueda ver la luna llena. En ese momento tenemos un nuevo cambio de escenario y vamos justo tras el ataque de Neko a Perospero. Los ataques del líder Ming han enviado al comandante Caramelo hasta donde se encontraban un par de conocidas. Sí, ante la mirada de Carrot y Wanda, Neko se acerca a Perospero diciendo que va a vengar la muerte de Pedro. Una vez que sale de las sombras, la luz de la luna nos permite ver un Neko en su forma Sulong ante la mirada atemorizada de Perospero. De vuelta a la segunda planta del castillo, pero en una región diferente, vemos a Raizo y Fukurokugo, quienes siguen luchando. Durante la pelea, el cabeza de berenjena se burla de Raizo por seguir a un líder que apenas es un niño. Raizo se molesta pues ese tipo está subestimando el carisma y el potencial de su señor. Mientras los ninjas continúan su batalla, nosotros pasamos a las costas de Wano, en donde vemos que los compañeros de Trafalgar están con los nervios de punta. Han sacado sus armas y apuntan a algo que creen que es Kaido y le piden a Luffy que se aleje de él. Eso fue el preámbulo para una increíble página doble donde vemos un dragón gigante plantado frente a nuestro capitán. Luffy recuerda su primer encuentro con el pequeño y que casi lo confunde con comida antes de hablar con él. Luffy rompe el silencio llamando al imponente dragón con un nombre que ninguno de los subordinados de Trafalgar esperaba, y es que el gigantesco dragón no es otro que el pequeño Momonosuke, que ahora es un adulto de 28 años. Esto ha sido posible gracias a que Shinobu le ha hecho crecer 20 años con sus poderes. La Kunoichi, por su parte,
está llorando mientras recuerda el momento en el que hizo crecer a Momonosuke. Desafortunadamente no podemos ver la forma adulta de Momo, digo en humano, pues solo vemos una parte de él. Eso sí, parece bastante alto. Entre sollozos, Shinobu dice que Momo era exactamente igual que alguien. Desafortunadamente, eso se ve interrumpido por una declaración de Momo y Luffy, quienes están decididos a recuperar Wano Kuni. Y así todo está listo para que partan al siguiente encuentro contra el Yonko. El capítulo cierra con la imagen del gigantesco dragón. Ahora, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y claro, si quieres ayudar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Y no te olvides de seguirme en todas mis otras redes sociales, las cuales son muchas. En realidad sabes que solo es Twitter. En fin, el link lo encontrarás en la descripción. Terminado el spam, va siendo hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.